Compartieron una cama, compartieron un trono. Y cuando nació su hijo, los médicos echaron un vistazo y se alejaron horrorizados. Lo que la familia real hizo después no fue misericordia, fue borrado. Pero esto es lo que me atormenta. Si mantener el poder significaba destruir tu propio linaje, generación tras generación, ¿te detendrías? ¿O lo justificarías, tal como ellos lo hicieron? Esa pregunta, si sacrificarías la humanidad de tus hijos por una corona, no es hipotética. Sucedió, repetidamente. En Nitin, palacios a través de continentes, detrás de puertas que los historiadores intentaron sellar. Y la respuesta que estas familias dieron no fue solo sí, fue siempre. Déjame llevarte de vuelta a una mañana de invierno en 1700, Madrid. Un rey yacía muriendo en habitaciones que apestaban a descomposición y medicina. Carlos II lo llamaban, aunque el pueblo susurraba otro nombre, el hechizado. Su lengua, demasiado grande para su mandíbula malformada, hacía el habla casi imposible. No podía masticar alimentos sólidos, no podía engendrar hijos, no podía caminar sin asistencia. A los 38 años, su cuerpo ya era un monumento a la catástrofe genética. Pero esto es lo que no te dicen en los libros de historia. Carlos no fue maldecido por brujería. Fue maldecido por las matemáticas, por un árbol genealógico que no se ramificaba, se retorcía sobre sí mismo como una serpiente, comiéndose la cola. Sus padres eran tío y sobrina, sus abuelos también tío y sobrina. Ve suficientemente atrás y encontrarás los mismos nombres, repitiéndose como una oración que nadie debería haber respondido. La dinastía Habsburgo no solo permitió el matrimonio entre hermanos, lo diseñó, lo celebró, lo escribió en su estrategia política como cláusulas en un contrato. Mantén la sangre pura, decían. Mantén el imperio unificado. Mantén el oro, la tierra, el poder dentro del círculo familiar. Lo que mantuvieron en cambio fue una bomba de tiempo genética, haciendo tic más fuerte con cada generación. Mariana de Austria se casó con su tío Fernando III. Su hija Mariana se casó con su tío Felipe IV. El árbol genealógico parecía menos un árbol y más una corona, circular, cerrada, sofocante. Y en el centro de esa corona estaba Carlos, la prueba final y trágica de que la naturaleza no negocia con la realeza. Cuando nació, las comadronas lo supieron. Puedes verlo en los registros que intentaron enterrar el lenguaje cuidadoso que bailaba alrededor de la verdad. Constitución débil, escribieron. Disposición melancólica. Lento para desarrollarse. Lo que querían decir era, este niño está pagando por pecados que no cometió. Este niño es la cuenta que llegó a su vencimiento. Su mandíbula sobresalía tan severamente que sus dientes no podían juntarse. La famosa mandíbula de los Habsburgo la llamaban, como si darle un nombre la hiciera noble en lugar de pesadillesca. Los retratos lo muestran claramente, esa mandíbula inferior prominente, esa expresión vacía. Pero los retratos mienten por omisión. No muestran las convulsiones, las infecciones, el hecho de que no podía controlar su propio cuerpo para cuando alcanzó la edad adulta. Los médicos lo pincharon, lo palparon, le prescribieron mercurio y corazones de paloma y esmeraldas. Pulverizadas, inútil, no puedes curar la genética con superstición. Cuando su primera esposa, María Luisa de Orleans, no logró producir un heredero, la culparon a ella. Estéril, declararon, defectuosa. Murió repentinamente a los 26. Algunos dicen veneno, aunque yo sospecho que el desamor y el alivio compitieron por el privilegio de matarla primero. Su segunda esposa, María Ana de Neoburgo, soportó 7 años de un matrimonio que era más deber de enfermería que unión. Sin hijos, sin esperanza. Solo observar a un hombre-niño rey deteriorarse en habitaciones que se volvían más oscuras cada año. Cuando Carlos finalmente murió, su informe de autopsia se leía como un catálogo de imposibilidades. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Un solo testículo negro como el carbón. Intestinos putrefactos. Cabeza llena de agua. Los cirujanos que lo abrieron juraron que nunca habían visto un cuerpo menos equipado para la vida. La dinastía murió con él, sin herederos, sin legado. Solo el peso acumulado de generaciones que eligieron el poder sobre la biología
que creyeron que la pureza de sangre valía el sacrificio de sangre. Y Europa, observando este espectáculo, no aprendió la lección. Redobló la apuesta. Déjame llevarte 3000 años atrás, a otro palacio, otro trono, otra familia convencida de que la divinidad excusaba la monstruosidad. La dinastía 18 de Egipto, donde los faraones no eran solo reyes dioses, eran dioses que se casaban con dioses, lo cual es una forma poética de decir que se casaban con sus hermanas y lo llamaban sagrado. Amenhotep IV, más tarde, Akenatón, tomó a su propia hermana como su gran esposa real, Nefertiti. La llamaban, que significa la bella ha llegado, y era hermosa, si los bustos tallados en su honor dicen la verdad. Pero la belleza es superficial. La genética corre hasta el hueso. Su hijo, Tutankamón, más tarde, Tutankamón, nació en una familia donde el árbol genealógico era una línea recta. Akenatón se casó con su hermana. El padre de Akenatón probablemente se casó con su hermana. Los registros se difuminan porque algunas verdades eran inconvenientes incluso entonces. Cuando los arqueólogos finalmente abrieron la tumba de Tut en 1922, encontraron tesoros que cegaron al mundo con su esplendor. Oro por todas partes. Artefactos que redefinieron nuestra comprensión de la riqueza antigua. Pero también encontraron algo más, algo que los sacerdotes egipcios intentaron ocultar bajo vendajes y ceremonias y justificación religiosa. Un rey niño cuyo cuerpo era un desastre genético, pie equino, paladar hendido, columna vertebral curvada como un signo de interrogación, displasia de cadera tan severa que caminar debe haber sido agonía. Murió a los 18, posiblemente de infección, posiblemente de complicaciones de malaria, posiblemente de la simple tensión acumulada de existir en un cuerpo diseñado para fallar. El análisis de ADN en 2010 confirmó lo que los huesos susurraban. Los padres de Tutankamón eran hermano y hermana, hermanos completos. No primos, no tío, sobrina, hermanos reales, hijos de la misma madre y padre. Las posibilidades de anomalía genética se disparan cuando colapsas un árbol genealógico en un poste genealógico. Tut nunca tuvo una oportunidad. Su esposa, Ankesenamón, también era su media hermana. Dio a luz a 2 hijas, ambas nacidas muertas, ambas enterradas con él en su tumba. Momias diminutas, prematuras, una a los 5 meses de gestación, una a los 9. La dinastía intentó desesperadamente continuar. 2 nacimientos sin vida, 2 vidas que terminaron antes de comenzar, porque las matemáticas no se preocupan por el derecho divino. Los sacerdotes registraron su reinado como glorioso. La restauración de los viejos dioses, la curación de Maat, orden cósmico renovado. Lo que no registraron fue el costo humano, los niños que murieron, el dolor de vivir en un cuerpo traicionado por las personas que deberían haberte protegido, la soledad de ser un dios que ni siquiera podía caminar sin un bastón. Y aún así, incluso viendo esto desplegarse a través de los siglos, otras familias miraban a Egipto y España y pensaban, pero nosotros seremos diferentes, seremos más inteligentes. Podemos controlar esto. La dinastía tolemaica, gobernando Egipto después de la conquista de Alejandro, llevó el matrimonio entre hermanos a alturas que harían sentir incómodos incluso a los antiguos faraones. Ptolomeo II se casó con su hermana completa, Arsínoe II. No estaban pretendiendo que esto fuera primo lejano o alianza estratégica. Se llamaron a sí mismos los dioses amantes de hermanos. Lo pusieron directamente en sus títulos, como un desafío. Cleopatra VII, la famosa, la leyenda, fue el producto de al menos 5 generaciones de matrimonios entre hermanos. Sus padres eran hermanos, sus abuelos eran hermanos. Mira su árbol genealógico y verás los mismos nombres repitiéndose como un mantra. Ptolomeo, Cleopatra, Berenice, Ptolomeo, Cleopatra. La diversidad genética de un charco. Se casó con 2 de sus hermanos como era la costumbre. Ptolomeo XIII cuando ella tenía 18 y él tenía 10. Después de que él se ahogó o fue ahogado, la historia se vuelve borrosa cuando es conveniente. Se casó con Ptolomeo XIV, que tenía 11 años. Ambos matrimonios fueron teatro político, pero continuaron el patrón que ya había vaciado la dinastía desde dentro.
Cleopatra misma parece haber escapado las peores consecuencias genéticas, probablemente por pura suerte estadística y posiblemente porque su madre tuviera alguna contribución genética externa que la historia no ha confirmado. Pero ella fue la excepción que confirmó la regla. Mira al resto de sus hermanos, los que no llegaron a los libros de historia. Muertes tempranas, enfermedades misteriosas. La familia se estaba comiendo a sí misma viva y todos pretendían no notarlo. Cuando ella murió en 30 a.C., mordedura de serpiente o veneno o desesperación, la dinastía murió con ella. 300 años de gobierno tolemaico y ¿qué quedó? Callejones sin salida genético. Una biblioteca quemada. Una cultura absorbida. El precio de mantener el poder en la familia fue que eventualmente no quedó familia para mantenerlo. Pensarías que para cuando llegamos a la era moderna, los 1900, la era de la ciencia y la razón, que este horror en particular sería relegado a la historia. Estarías equivocado. La reina Victoria de Gran Bretaña, abuela de Europa, portaba una mutación de hemofilia. Un accidente genético aleatorio, uno en 30.000 nacimientos, nada que ver con endogamia. Pero lo que hizo con esa mutación, como sus hijos se casaron en cada casa real de Europa. Ahí es donde la tragedia se multiplica. Su hija Alice se casó con Ludwig IV de Hesse. Su hija Alix se casó con Nicolás. Segundo zar de Rusia, Alix era nieta de Victoria. Nicolás era su nieto a través de otro hijo. Primos terceros, suficientemente distantes como para que pareciera seguro. Pero ambos portaban el gen de hemofilia de Victoria. Su hijo Alexei, el heredero al trono ruso, sangraba por lesiones que apenas magullarían a otro niño. Una caída, un golpe, y sangraría internamente por días, gritando de dolor mientras sus padres y médicos estaban indefensos. La zarina, desesperada por salvar a su hijo, recurrió a un místico errante llamado Grigori Rasputín, quien parecía aliviar el sufrimiento del niño a través de métodos que nadie podía explicar. Esa relación, una madre desesperada, un hijo moribundo, un sanador carismático, desestabilizó la monarquía rusa. La influencia de Rasputín sobre la familia real se convirtió en un escándalo que erosionó la confianza pública. Algunos historiadores argumentan que la hemofilia, el regalo genético involuntario de Victoria, contribuyó a la Revolución Rusa, una mutación pasada a través de casas reales intercasadas y un imperio colapsó. Otros descendientes de Victoria esparcieron el gen de hemofilia por Europa. Alfonso de España, nieto de Victoria, se casó con otra portadora. Sus hijos heredaron el trastorno. Nacimientos sin vida, muertes tempranas, niños que se desangraron por lesiones menores. La familia real española, ya debilitada por generaciones de endogamia Habsburgo, ahora enfrentaba una nueva maldición genética, importada a través de matrimonios estratégicos que se suponía debían fortalecer alianzas. La ironía quema, se casaban dentro de círculos reales para preservar el poder, y el acto mismo de preservación se convirtió en el mecanismo de destrucción. Pero quizás el aspecto más perturbador de esta historia no son las consecuencias genéticas, es el borrado. La forma en que estas familias, estas dinastías, estas instituciones de poder intentaron borrar a sus víctimas de la existencia. Niños nacidos, muertos, enterrados sin registro. Bebés deformados escondidos en habitaciones traseras. Cuidados por enfermeras silenciosas que firmaban contratos de silencio. Príncipes y princesas que murieron jóvenes de melancolía o consumo diagnósticos convenientes para trastornos genéticos que nadie quería nombrar. El informe de autopsia de Carlos II estuvo sellado por siglos. La verdadera paternidad de Tutankamón no se confirmó hasta las pruebas de ADN en el siglo XXI, más de 3.000 años después de su muerte. Los Ptolomeos dejaron registros de sus conquistas militares y proyectos de construcción, pero la tasa de mortalidad infantil en su palacio, convenientemente ausente de los archivos, incluso en la historia más reciente, el alcance de la hemofilia en las casas reales europeas fue minimizado, atribuido a la mala suerte en lugar de la inevitabilidad matemática de casarse con tus primos durante 5 generaciones seguidas. Las familias reales controlaban la narrativa, escribían las historias, y en esas historias
La catástrofe genética se convirtió en coincidencia trágica, voluntad divina, cualquier cosa menos el resultado predecible de elecciones que hicieron repetidamente, conscientemente, deliberadamente. Esto es lo que me mantuvo despierto después de investigar esto. Ellos sabían. Quizás no los mecanismos genéticos, no la ciencia de genes recesivos y carga genética, pero vieron el patrón, vieron a los niños morir, generación tras generación, vieron las deformidades, los nacimientos sin vida, los niños que no podían producir herederos, las niñas que no podían sobrevivir al parto. Lo vieron, lo documentaron y eligieron continuar de todos modos, porque la alternativa, casarse fuera de la familia, diluir el linaje, compartir el poder con extraños, era más aterrador que la catástrofe genética. Mejor un rey deformado que ningún rey en absoluto. Mejor una dinastía que colapsa en 5 generaciones que admitir que la sangre campesina podría realmente fortalecer la línea real. Los médicos sabían. Los doctores de la corte observaban a niños reales nacer con anomalías cada vez más severas y escribían informes cuidadosos que bailaban alrededor de la conclusión obvia. Los sacerdotes sabían. Las autoridades religiosas sancionaban los matrimonios entre hermanos como divinamente ordenados mientras documentaban privadamente las consecuencias en registros que intentaban enterrar. Los historiadores sabían. Los cronistas de la corte registraban enfermedades misteriosas y maldiciones divinas, en lugar de la verdad simple y brutal. Esto es lo que sucede cuando rompes las reglas fundamentales de la biología, y las familias mismas sabían. ¿Cómo podrían no saberlo? Cuando tu hermana esposa da a luz a un niño sin vida por tercera vez, cuando tu sobrino hijo no puede caminar, cuando tu primo esposo muere a los 38 pareciendo que tiene 80, lo sabes y lo haces de todos modos, porque el poder es más dulce que la misericordia, porque la tradición es más importante que los niños, porque la dinastía debe continuar incluso si la dinastía misma es el problema. Pienso más en los niños, no en los famosos Carlos, Tutankamón, Alexei, sino en los olvidados, los bebés nacidos con defectos tan severos que murieron en horas, registrados solo como nacidos dormidos, si es que fueron registrados. Los jóvenes príncipes y princesas escondidos en palacios remotos, su existencia reconocida solo en rumores susurrados y cartas selladas. Los que vivieron lo suficiente para entender lo que les habían hecho, que crecieron sabiendo que su dolor era el precio que su familia pagó por el poder, y que dada la opción, su familia pagaría ese precio de nuevo. No eligieron a sus padres, no eligieron nacer en dinastías que valoraban la pureza de sangre sobre la realidad biológica. No eligieron heredar la deuda genética acumulada de generaciones de endogamia. Nacieron, sufrieron, murieron, y la historia intentó olvidar que existieron. Pero esto es lo que pasa con el borrado. Solo funciona si lo permitimos. Los huesos permanecen, el ADN persiste. Los registros médicos, los retratos, las cartas cuidadosamente redactadas e informes de autopsia sellados todavía están ahí, esperando a que alguien mire honestamente lo que revelan. Repitiéndose, poder preservado al costo de la humanidad, tradición mantenida a través del sacrificio de niños, dinastías que eligieron su propia continuación sobre el bienestar de las personas que forzaron a existir para servir esa continuación. La dinastía Habsburgo terminó con Carlos II, pero el patrón no, porque la alternativa, casarse fuera de la familia, diluir el linaje, compartir el poder con extraños, era más aterrador que la catástrofe genética. Mejor un rey deformado que ningún rey en absoluto. Mejor una dinastía que colapsa en 5 generaciones que admitir que la sangre campesina podría realmente fortalecer la línea real. Los médicos sabían. Los doctores de la corte observaban a niños reales nacer con anomalías cada vez más severas y escribían informes cuidadosos que bailaban alrededor de la conclusión obvia. Los sacerdotes sabían. Las autoridades religiosas sancionaban los matrimonios entre hermanos como divinamente ordenados mientras documentaban privadamente las consecuencias en registros que intentaban enterrar. Los historiadores sabían. Los cronistas de la corte registraban
enfermedades misteriosas y maldiciones divinas. En lugar de la verdad simple y brutal, esto es lo que sucede cuando rompes las reglas fundamentales de la biología, y las familias mismas sabían. ¿Cómo podrían no saberlo? Cuando tu hermana esposa da a luz a un niño sin vida por tercera vez, cuando tu sobrino hijo no puede caminar, cuando tu primo esposo muere a los 38 pareciendo que tiene 80, lo sabes y lo haces de todos modos, porque el poder es más dulce que la misericordia, porque la tradición es más importante que los niños, porque la dinastía debe continuar incluso si la dinastía misma es el problema. Pienso más en los niños, no en los famosos Carlos, Tutankamón, Alexei, sino en los olvidados, los bebés nacidos con defectos tan severos que murieron en horas, registrados solo como nacidos dormidos, si es que fueron registrados. Los jóvenes príncipes y princesas escondidos en palacios remotos, su existencia reconocida solo en rumores susurrados y cartas selladas. Los que vivieron lo suficiente para entender lo que les habían hecho, que crecieron sabiendo que su dolor era el precio que su familia pagó por el poder, y que dada la opción, su familia pagaría ese precio de nuevo. No eligieron a sus padres, no eligieron nacer en dinastías que valoraban la pureza de sangre sobre la realidad biológica. No eligieron heredar la deuda genética acumulada de generaciones de endogamia. Nacieron, sufrieron, murieron, y la historia intentó olvidar que existieron. Pero esto es lo que pasa con el borrado. Solo funciona si lo permitimos. Los huesos permanecen, el ADN persiste. Los registros médicos, los retratos, las cartas cuidadosamente redactadas e informes de autopsia sellados todavía están ahí, esperando a que alguien mire honestamente lo que revelan. Estas familias intentaron ocultar a sus víctimas, pero las víctimas todavía están hablando. Cada estudio genético que confirma paternidad entre hermanos, cada documento histórico que revela el verdadero alcance de la mortalidad infantil en casas reales, cada retrato que muestra la mandíbula Habsburgo, los signos de deformidad física, la evidencia escrita en cuerpos, que no podían mentir incluso cuando las historias oficiales lo hacían. Nos gusta pensar en las familias reales como cuentos de hadas, príncipes hermosos, reyes sabios, dinastías benevolentes guiando a su pueblo a través de la historia, pero rasca la superficie de cualquier monarquía de larga duración y encontrarás esta misma historia repitiéndose. Poder preservado al costo de la humanidad, tradición mantenida a través del sacrificio de niños, dinastías que eligieron su propia continuación sobre el bienestar de las personas que forzaron a existir para servir esa continuación. La dinastía Habsburgo terminó con Carlos II, pero el patrón no. Las familias reales a través de Europa continuaron intercasándose bien entrado el siglo XX, continuaron produciendo complicaciones genéticas, continuaron pretendiendo que el derecho divino de alguna manera los eximía de la ley biológica. No fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando las monarquías comenzaron a caer a través de Europa, que la práctica finalmente comenzó a desvanecerse. No porque la realeza de repente desarrolló ética, sino porque se quedaron sin poder. No puedes imponer el matrimonio entre primos cuando estás huye de la revolución. No puedes mantener la pureza de sangre cuando tu dinastía está disuelta. Así que déjame traerte de vuelta a esa pregunta que hice al principio. Si mantener el poder significaba destruir tu propio linaje, generación tras generación, ¿te detendrías? La respuesta histórica es clara. No se detuvieron. Vieron a los niños sufrir y morir. Documentaron el patrón, entendieron el costo y siguieron adelante. Porque en su cálculo, las vidas humanas individuales, incluso las vidas de sus propios hijos, importaban menos que la continuación del poder. Y quizás ese es el verdadero horror que la historia intentó borrar. No las consecuencias genéticas tan terribles como fueron, ni siquiera el sufrimiento de las víctimas, aunque eso merece ser recordado. El verdadero horror es que, dada la elección entre niños y coronas, estas familias eligieron coronas, cada única vez. Los palacios todavía están en pie, monumentos a dinastías que se canibalizaron desde dentro. Los retratos todavía cuelgan en museos, mostrándonos la evidencia escrita en rostros que el protocolo no les
permitiría ocultar completamente. Las historias todavía resuenan a través de la historia si escuchas las voces que las crónicas oficiales intentaron silenciar. Carlos II murió solo, su cuerpo destruido por decisiones tomadas generaciones antes de su nacimiento. Tutankamón murió joven, enterrado con las hijas nacidas muertas que nunca tuvieron una oportunidad. Alexei murió en un sótano en Yekaterinburgo, fusilado junto a su familia. La hemofilia que había definido su infancia de repente irrelevante ante la revolución. Se fueron, las dinastías se fueron. El poder por el que sacrificaron tanto para preservar se ha desmoronado en notas al pie, históricas y atracciones turísticas. Pero la pregunta permanece, ardiendo más brillante ahora que entendemos el costo completo. ¿Valió la pena? Si pudieras preguntarle a Carlos Tutankamón, Alexei, si pudieras preguntarle a los niños sin nombre, olvidados, enterrados sin registro, ¿alguno de ellos diría que sí? ¿Alguno de ellos estaría de acuerdo en que su sufrimiento fue un precio aceptable por mantener el poder en la familia? La historia intentó borrarlos. Asegurémonos de que nunca sean olvidados de nuevo. Porque el momento en que olvidamos, el momento en que dejamos de hacer estas preguntas, es el momento en que arriesgamos repetir el patrón. Así que dime, honestamente, sabiendo lo que sabes ahora, ¿podrías haberlo detenido? ¿O habrías, como ellos, elegido la corona?